Te avisaron. Ok, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? ¿Sí se escucha bien? ¿Sí? ¿Fuerte y claro o nada más claro? Ok, qué bueno que me escuchan bien. Bueno, el día de hoy, 23 de mayo, continuamos en pandemia y vamos a seguir estudiando la palabra de Dios y si todo sale bien en este momento, este tiempo es de Él, vamos a dejarlo que Él sea el que obre en nuestra mente, en nuestro corazón. El día de hoy esperamos terminar la carta de Tesalonicenses. Entonces vamos a ver cómo empieza, ¿sale? Cómo empieza esta última parte. Vamos a empezar desde el versículo 23 hasta el número 28. Pero antes de que en lo que lo buscan, me gustaría hacerles primero contarles algo que que nos ha estado pasando. En los últimos jueves hemos estudiado un poquito lo que es el Salmo número 15. Y empieza con una pregunta súper interesante, ese Salmo 15, que dice, Señor, ¿quién puede vivir en tu templo? ¿Quién puede habitar en tu santo monte? Y lo hemos estado analizando un poquito y veíamos cómo es muy complejo que cada uno de nosotros podamos estar algún día enfrente de su presencia con las cosas que hacemos en nuestras fuerzas y que la verdad es que por todo lo que hacemos no seríamos dignos de estar en la presencia del Señor. Entonces, supongo que esa cosa, esa duda que le pasó a David cuando llevaba el arca de regreso al, al monte, al monte Santo. Y bueno, déjenles cuento la historia. La historia consiste en que han recuperado el arca, entonces David intenta trasladar el arca a Jerusalén. Cuando van de camino a Jerusalén, lo hacen con unos bueyes y una carreta nueva y van avanzando. Pero entonces están pasando por uno de los caminos y se empieza a trastabillar la carreta. Los bueyes como que se empiezan a caer y una persona que se llama Usa, por intentar detener el arca, le pone la mano. Y en ese momento él cae fulminado, muerto, porque tocó el arca del pacto. Entonces, esto hace una cuestión muy interesante en la vida de el rey David y se empieza a cuestionar por qué no podían llevarla, qué es lo que necesitaban hacer. Después de un tiempo de algunos meses, dice la palabra de Dios, 3 meses, la pudieron llevar finalmente a Jerusalén. Entonces, esa es la pregunta que se estaba haciendo David y eso es parte de lo que hemos estudiado nosotros también. Y en las últimas prédicas hemos estado viendo toda la historia de la iglesia de tesalonicenses y cómo ellos tenían unas problemáticas históricos, políticas y culturales realmente difíciles. Y cuando ellos también estaban viviendo de todos estos momentos complicados, Pablo le estaba dando instrucciones, un listado de instrucciones como el que nos leyó David al principio, ¿verdad? Donde tenemos que hacer determinadas cosas y muchas veces nos preguntamos, ¿cómo le voy a hacer para hacer eso? ¿Cómo? Es tan complejo que no creo poder hacerlo. Entonces vimos, por ejemplo, el contexto de los tesalonicenses, su contexto histórico, ¿no? Cómo ellos estaban bajo el imperio romano, cómo sufrían persecución por parte de su mismo pueblo, cómo tenían problemas dentro de su propia comunidad de creyentes, donde había poco aprecio por los líderes, donde estaban empezando a tener problemas de divisiones internas. Existían creyentes que eran desordenados, desanimados y débiles, estaban acostumbrados a las revanchas y a las venganzas, les costaba mucho trabajo demostrar el gozo y la gratitud en sus vidas. Y la pasada semana pudimos ver cómo muchas veces empezaban a hacer caso de otras personas y sus enseñanzas. Y cómo Pablo les indicaba que deben de aprender a examinar todo lo que se les decía de parte de Dios. Y la lista puede seguir, la lista es larga, ¿sí? Y cada una de esas dificultades seguramente tenía una repercusión en la vida diaria de los miembros de la iglesia tesalónica. Y yo creo que parte de esas mismas dudas son parte de las mismas dudas que surgen en la iglesia cristiana el día de hoy. ¿Estoy completamente seguro que soy salvo? ¿Estoy completamente seguro que en la segunda venida de Cristo voy a estar alabándolo y adorándolo toda una eternidad? ¿Estaríamos seguros de estar en su santuario y adorándolo? ¿Estoy preparado para estar en las bordas del Cordero?
Y yo creo que más de alguna vez a cada uno de nosotros nos ha pasado esa pregunta en nuestra mente. Más de alguna vez siempre hemos dicho, ¿será eso? ¿Será eso? El Salmo 24:10 dice, perdón, 24:3 dice, ¿quién merece subir al monte del Señor? ¿Quién merece llegar a su santuario? El día de hoy vamos a ver quién merece llegar a su santuario. ¿Sí? Vamos a intentar resolver esa pregunta. Ok, vamos a empezar ahora sí. Primera Tesalonicenses 5, versículos 23 y 24. El día de hoy voy a leerles en la versión Reina Valera contemporánea. ¿Sí? O sea, es más nuevita, ya utiliza otro lenguaje un poquito diferente. Dice, que el mismo Dios de paz lo santifique por completo y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que los llama es fiel y cumplirá todo esto. La verdad es que al principio cuando lo leemos la primera vez es así medio complejo el texto. Pero para que lo podamos entender, vamos a empezar a hacer una analogía el día de hoy. Imaginémonos que nos están invitando a una boda. ¿A quién le gustan las bodas? Levante la mano. Creo que a todo mundo nos gusta ir a las bodas. Por allá levantaron hasta un pie, eso quiere decir que yo creo que les gusta mucho. A todo mundo nos gusta ir a las bodas, las fiestas nos encantan a todo mundo, ¿no? A todo mundo nos encantan la fiesta. Entonces imagínense que ustedes están como si nada, en un día normal, en un día caluroso de mayo del 2021, y en eso les llega a ustedes una invitación para una boda. Es una invitación que les está mandando uno de sus mejores amigos que ustedes tenían en la secundaria. Sí, y muchos de nosotros ya nos cambiamos hasta de país, de estado, de ciudad, y ha cambiado todo, ¿no? Ya muchos de nosotros nos hemos casado y seguramente ni nos acordamos de esa persona cuando nos casamos y obviamente ni lo invitamos, ¿verdad? Pero seguramente cuando éramos jóvenes hicimos aquel viejo pacto de que no, juntos forever y hasta con escupitín en la mano y sí, casi casi hacían su, su pacto de sangre y cosas por el estilo, ¿verdad? Todos alguna vez lo hicimos en algún momento con nuestros amigos. Entonces, era el pacto, ¿no? De que cuando yo me case, te prometo, te juro, que voy a estar invitándote a mi boda. ¿Alguien de ustedes hizo algún pacto así con sus amigos? ¿No? Sí, por ahí vi una mano también levantada. Sí, la verdad es que muchos de nosotros los hacíamos, ¿no? Y siempre decíamos, no, y tú vas a ser mi padrino de tal cosa, y tú mi madrina de tal otra cosa, y en eso nos la pasamos. Y si nos damos cuenta, la mayoría de las personas que son invitadas a la boda pueden ser de diferentes grupos, pero normalmente pueden ser parte de la familia, ¿sí? Parte de los padrinos, o pueden ser amigos muy cercanos a los novios, ¿sí? Entonces, por eso esas son las personas que son invitadas, ¿no? Entonces, usted ha sido invitado a la boda de su mejor amigo de la secundaria, con el que hizo su pacto y el que se le olvidó invitarlo a usted a su boda y que ya no está, pero su amigo, bien buena gente, le envió la invitación a usted para su boda, a pesar de todo el tiempo que ha pasado y de que hace 5 años que no le hablan ni por teléfono, que no lo tienen ya ni en el WhatsApp. Y entonces eso es lo que ha pasado. ¿Cómo le haría sentir el recibir esa invitación y saber que su amigo sí cumple la promesa que hizo hace algún tiempo, pero a usted ya se le olvidó? ¿Cómo se sentiría? Pues a lo mejor por una parte diríamos, hijo, sí me olvidó. Ya ni me acordaba de Perengano. Lo que es más, a lo mejor leemos el nombre, me suena, pero ¿quién será? ¿Sí? Entonces se nos olvidó, ya no nos acordamos de él, ¿sí? Pero esta persona sí se acordó de nosotros y nos ha seleccionado para asistir a esa boda. Quiere decir que somos especiales para esa persona para asistir a la boda, ¿sí? Y entonces podemos entender que eso es lo mismo que pasa con Dios. Cuando usted
es llamado por Dios. Cuando usted ha aceptado a Cristo en su corazón, Él ha hecho un pacto con usted, así como el que usted hizo de joven con sus amiguitos ahí estrechando la mano y su pacto de sangre, ¿sí? En el cual Él le prometió que usted iba a estar presente en las bodas del Cordero, en la boda de nosotros como iglesia con Él, cuando en algún día en la segunda venida podamos estar juntos. Entonces, esta invitación es semejante al Dios, perdón, al llamado que Dios hace a cada uno de nosotros. Él somos especiales porque Él ha hecho un pacto con cada uno de nosotros. Y es un pacto que no nada lo puede romper. Y que aunque nosotros no nos acordemos, Él sí se acuerda. Él hizo ese pacto con usted y conmigo. Y Él nos va a seguir buscando a pesar de que nosotros ya no lo busquemos a Él. A pesar de que nosotros ya no tengamos ninguna conexión con Dios, Él nos va a seguir hablando y nos va a seguir buscando. Y así es como Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Y entonces vamos a analizar un poquito esta palabra, ¿sí? En el versículo 24 dice, aquel que los llama es fiel. Y la fidelidad es uno de los atributos más destacados e importantes de Dios junto con la misericordia. Y más o menos, ¿cómo lo podemos entender? Este atributo de Dios de la fidelidad nos dice que su palabra y sus promesas son inmutables. Quiere decir que nunca cambian. A lo largo de toda la Biblia hay un montón de promesas que estábamos viendo ahorita, que unos dicen que son 6,000, otros dicen que son 7,000, otros dicen que hay una promedia del por qué o algo así de todos los días, esa me la perdí un poquito, pero bueno, hay un montón de promesas dentro de la Biblia. Y hay un montón de promesas que son exclusivamente para el pueblo de Israel. Ojo, para el pueblo de Israel. Y otras tantas son exclusivas para la iglesia del Señor. O sea, para usted y para mí. Porque nosotros somos parte de la iglesia. Entonces, esas promesas son inquebrantables. Y esas promesas se han estado cumpliendo a lo largo de la historia para el pueblo de Israel y se han estado cumpliendo para nosotros como la iglesia del Señor. Somos diferentes, no somos iguales, nosotros no somos israelitas, acuérdense de eso siempre. Nosotros somos la iglesia de Dios. Nosotros no tenemos las mismas promesas del pueblo de Israel. Ellos tienen sus propias promesas y nosotros tenemos las nuestras, ¿sí? Entonces, las promesas de Dios nunca van a cambiar, ¿sí? Y Dios no puede mentir y Dios no se puede retractar. Números 23:19 es algo que casi nos tenemos que aprender de memoria. Dice, Dios no es un simple mortal para que mienta o cambie de parecer. Si Él habla, ciertamente actúa. Si Él dice algo, lo lleva a cabo. Todas las promesas de Dios, todas las promesas que vienen en nuestras Biblias, son promesas que se van a cumplir, ¿sí? Pero a nosotros como seres humanos nos cuesta mucho trabajo poder entender esto. Y nos cuesta mucho trabajo porque nosotros tenemos la costumbre de cambiar lo que decimos y de no cumplir nuestras promesas, ¿sí? Dicen que es bueno prometer, pero que cumplir ya es otra cosa, ¿verdad? Y lo podemos ver con con todos los políticos. Tenemos 50,000 promesas cada año y 50,000 cosas que nos dicen que van a hacer en nuestras vidas, nos dicen casi que vamos a ser del primer mundo y que nos van a vacunar cada tercer día y cosas por el estilo, pero no las cumplen. Y cuando están en el poder o cuando ya ha pasado algo, tampoco lo cumplen. Yo recuerdo una promesa que me hizo mi amada madre hace muchos años, muchos años, cuando yo salí de la primaria, que me dijo, hijo, cuando salgas de la primaria te voy a comprar un reloj. Pues yo te sigo esperando el reloj, ¿sí? Y no sé si alguno de nosotros hemos hecho ese tipo de promesas a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros, bueno,
los que tienen esposo, a los que tienen esposa, a nuestros hermanos, a nuestros padres, pero tenemos la costumbre de que no cumplimos nuestras promesas. Entonces, por eso nos cuesta tanto trabajo entender que Dios es inmutable y que Él sí o sí va a cumplir todas y cada una de esas promesas, ¿sí? Entonces, nos cuesta trabajo por eso. Y la palabra de Dios y sus promesas son inmutables. Nunca cambian. Entonces, imagínese usted ya en este momento, se le estoy diciendo que las promesas de Dios nunca cambian, usted puede empezar a pensar que la confianza en Dios y en su fidelidad la podemos tener, porque todas esas promesas que vienen en la iglesia, perdón, las va a cumplir. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros que eso es cierto? ¿Usted cómo puede estar seguro de que efectivamente Dios ha cumplido las promesas para el pueblo de Israel? ¿Y cómo puede estar usted seguro que Dios va a cumplir las promesas que le ha hecho a su iglesia? A lo largo de toda la Biblia, podemos ver la fidelidad de Dios a su pueblo elegido. Podemos ver la fidelidad reflejada en la promesa que le hace a Abraham, cuando le dice, si tú haces lo que yo te digo, dejas a tu familia, te vienes conmigo, te voy a ser padre de naciones. Y se le estaba haciendo a una persona de 75 años. En este momento de la historia, imagínese usted, ¿cuántas personas conoce usted que a los 75 años haya tenido un hijo? Y estamos hablando de que su esposa tenía más de 60 años. Obviamente tampoco era muy factible. Y los hizo padres a los 100 años. Cuando Abraham tenía 100 años fue cuando fue padre de Isaac, ¿sí? Luego les dice que los iba a sacar de la esclavitud del imperio más poderoso de su época, Egipto. Y por medio de Moisés, una persona que era tartamuda, ¿sí? Los saca de Egipto, que era la potencia mundial más importante en ese entonces, a su pueblo. Y no nada más eso, sino que lo saca con un montón de riqueza. ¿Sí? Todo el pueblo egipcio les dio dinero, oro, plata y joyas al pueblo hebreo para que pudiera salir de Egipto. ¿Sí? Los llevó a conquistar una tierra que les había prometido por medio de Josué. Y podemos ver a lo largo de la Biblia cosas tan increíbles como cómo conquistaron Jericó, que tenía unas murallas gigantescas y nada más porque por un grito se cayó. Entonces, todas esas cosas hicieron que el pueblo de Israel fuera un pueblo grande y poderoso con el rey David y su hijo Salomón, cosas que también ya estaban prometidas. Pero el pueblo de Dios empezó a no creerle, empezó a adorar a sus propios dioses y también cumplió la promesa que les dijo. Si no se arrepienten, los voy a esparcir por el mundo. ¿Y qué pasó? Llegó la dispersión. Conquistaron el pueblo de Israel y estuvieron un montón de años sin tener una nación. Y entonces, cosas que ya no vienen en la Biblia, pero que usted puede constatar a lo largo de la historia del pueblo de Israel, es la historia contemporánea del pueblo de Israel. ¿Sí? Imagínese, por ejemplo, lo que está viviendo el pueblo de Israel a partir de la Segunda Guerra Mundial. ¿Para qué? El pueblo elegido, el pueblo de Dios, ¿sí? Fue preservado a pesar de que la potencia número uno, otra vez en ese entonces, Alemania, estaba dispuesta a terminar con todos y cada uno de ellos, del exterminio, y lo salvó. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, no nada más hizo eso, sino que aparte, ¿sí? Obró de una manera impresionante para que les regresaran una parte del territorio que hoy es Israel, cosa que no les pareció a todos sus países vecinos. Y en menos de un año empezaron a hacer una guerra en contra de ellos, ¿sí? Una guerra contra 4 países, que era Egipto, ay, se me olvidó, después les digo los otros 3, ¿sí? Otro es Irak, pero eran cuatro países que los intentan invadir en ese momento. Ellos se defienden, ¿sí?
y logran su independencia. En 1967, otra vez 4 países, entre ellos Egipto, Siria, Jordania e Irak, los intentan otra vez invadir. Y esa es la famosa guerra de los 6 días. Y ahí podemos ver que con un ejército mucho más pequeño, logran vencer a un ejército mucho más poderoso que el de ellos. Y ganan mucho más territorio del que se les había dado en el 48. Y como ese podemos ver toda la historia del pueblo de Israel, tanto en la Biblia como en situaciones históricas, y podemos empezar a ver cómo Dios ha sido fiel con el pueblo de Israel desde el principio. Cómo Dios les ha cumplido y les va a seguir cumpliendo todas sus promesas a su pueblo elegido. Y lo fabuloso de todo esto es que usted y a mí nos toca una parte de las promesas que Dios ha hecho, la parte que ha hecho a la iglesia del Señor. ¿Sí? Entonces ahí nos debemos de llenar de gozo sabiendo que a lo largo de la historia, no nada más de lo que dice la Biblia, ¿sí? Podemos ver todas las promesas de Dios cumplidas, ¿sí? Y eso nos debe dar seguridad de que Dios cumple sus promesas, de que Dios tiene todo bajo control y que las promesas en la vida de las personas que son elegidas no depende de la forma en la que nos comportemos. El pueblo de Israel se volvió hacia otros dioses. Depende única y exclusivamente del propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Y esos son propósitos de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Ahí es cuando ustedes deberían de haber dicho, amén. Ese es mi versículo favorito. Ultra favorito, favorito, favorito. Amén. Amén y amén y amén. Ok, entonces, Dios tiene promesas para nosotros por su fidelidad. Y 2 promesas importantes para la segunda venida de nuestro Señor es que Él nos va a tener santificados y preservados. Eso lo podemos ver en el versículo 23. Vamos a ver qué es eso. Vamos a regresar a la invitación que recibimos. ¿Se acuerdan la invitación que nos mandó nuestro amigo de la secundaria a la boda? Bueno, estamos en la invitación. Sacamos la invitación, él dice, usted ha sido invitado. Pero vemos que trae otras cosas adentro del sobrecito. Y lo primero que tiene el sobrecito, lo sacamos, y es un boletito para la entrada. Y dice, este boletito es intransferible. A nadie se lo puede dar usted. Viene con su nombre. No es intransferible. No le puede decir a su hijo, oye, hijo, ven, toma, yo no voy a ir, pero vete tú. No, está el nombre de usted. ¿Sí? Y en el boletito, ¿sí? Que es intransferible, viene con una especificación clarísima. Viene con la instrucción de vestimenta que debemos de llevar el día de la boda. Favor de venir vestido con absoluta y perfecta santidad. ¿Les han llegado a ustedes esos boletitos de las fiestas? De que vestido de noche o traje de pingüino y cosas por el estilo, ¿verdad? O sea, a todos nos han llegado ese tipo de boletitos, ¿sí? Donde nos dicen cómo debemos ir vestidos. ¿Y qué pasa por nuestra mente cuando nos llegan esos boletitos? Si nos dice, todos de lino, por ejemplo, que es una de las cosas más difíciles, ¿no? Que se puede pedir. Traje de lino. Y uno dice, en la torre, ¿dónde voy a conseguir un traje de lino? ¿Sí? Para los que no, las mujeres es dificilísimo conseguir trajes de lino para hombre. ¿Sí? Es muy complejo. Entonces, y también hay vestidos de mujeres que son difíciles de conseguir, ¿no? Entonces, en eso estamos, ¿no? ¿Dónde voy a conseguir eso? ¿Qué es lo que usted empieza a pensar? ¿Cómo le voy a hacer? Híjole, pues si no lo consigo, no voy a ir a la fiesta. No me van a dejar entrar. Aquí dice el boleto que nada más es para mí y tengo que ir vestida de lino y de lino fino.
¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a recibir ese tipo de instrucciones, ¿qué empezamos a hacer? Pues a lo mejor hoy los modernos, pues a lo mejor se ponen a googlear, ¿no? ¿Y dónde venderán los trajes finos de lino? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Dónde habrá? ¿Sí? Y le preguntamos a nuestros cuates, oye, Brian, yo te vi el otro día que tenías una blusa, una camisa de lino, ¿no sabes dónde la compraste? Oye, pues dime, ¿no? Porque estoy invitado a una fiesta. Y ahí estamos buscándole por todos lados, ¿no? Si no tenemos el recurso suficiente, pues a lo mejor hasta vamos a un lugar donde digamos, ay, pues a ver si me lo rentan, ¿no? Que sean por un rato, a ver. Y ahí vamos a ver y estamos yendo a todos lados buscando el vestido, el traje o lo que nos hayan pedido para esa boda tan especial, ¿sí? Pero descubrimos que dentro de la invitación vienen unas instrucciones muy padres. Viene la dirección, ¿sí? Que nos manda con un fabricante que nos va a hacer un traje a la medida. Favor de presentarse con el Espíritu Santo a que le tome medidas y le haga su traje perfecto. Y ahí vamos, ¿no? Vamos con el Espíritu Santo a que nos haga el traje perfecto. Versículo 23. Que el mismo Dios de paz lo santifique por completo. Y entonces ya vimos que el que nos va a ayudar a poder llegar vestidos de la manera correcta y adecuada, ¿sí? Es decir, de una manera santa, es el Espíritu Santo, ¿sí? Y no sé si usted alguna vez ha ido con un sastre. ¿Usted ha ido alguna vez con un sastre? Lo pone sobre una base y les estire sus manitas y le empieza a tomar medidas y le echa encima una tela y le echa otra y luego empieza a quitar algunas cosas y dice, aquí este pequeño orgullo vamos a quitarlo porque como que te sobra y luego, y este pedazo de ira lo vamos a aventar por allá porque te está manchando el traje y no va con el color de tus ojos y luego, no, la vanidad, no, no puedes llevar la vanidad, mano, no, eso no lo puedes llevar, entonces eso vamos a quitarlo y luego nos va a pedir, ¿sabes qué? Pero tienes que empezar a controlar tu lengua para que puedas entrar en el traje, ¿eh? Porque si no, no te va a quedar, ¿sí? Y ya empezamos con la dieta, ¿verdad? A cuidar la lengua, a cuidar todo lo que está. Y entonces así podemos ver que el Espíritu Santo nos empieza a generar ese traje de santidad a cada uno de nosotros. Segunda de Corintios 3:18 dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Y entonces nos empezó a quitar un montón de cosas. ¿Sí? Y de repente nos empieza a también agregar otras, ¿no? Dice un poquito de paz, un poquito de paciencia, le hace falta una pizca de gentileza para que no nos movamos, porque si nos mueve, el que no se mueve no sale en la foto, y luego un poco de alegría, sonría, suavice sus facciones, ¿sí? Porque, híjole, está muy serio, en la foto no va a salir bien en esa foto de la boda, ¿sí? Un poco de humildad para que pueda llegar tranquilo a la boda, ¿sí? Y mucho amor, necesita mucho amor, tiene que ir vestirse con mucho amor, ¿sí? Y entonces ya estamos más o menos sí, listos con nuestro hermoso traje que siempre hemos querido. Y poco a poco el Espíritu Santo nos empieza a llevar a ser la persona que Dios siempre ha querido que seamos. Una persona completa y que no le falte absolutamente nada. Una persona perfecta y semejante a la persona que él creó en el Génesis, a ese Adán, a ese hombre que fue creado a su imagen y semejanza, un hombre íntegro. Y wow, nos cuesta tanto trabajo a nosotros ser esas personas íntegras. Pero fíjese bien lo que dice Filipenses 1:6. Estoy seguro de que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esa es una promesa para usted y para mí. Dios nos perfeccionará
a cada uno de nosotros para Amén. que comencemos nuestra obra. Amén, ya escuché un amén por ahí, perfecto. Y vamos a ver la segunda parte del versículo 23. Que nos guarde irreprensibles todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios es un Dios que nos preserva. Y no sé si a alguien le ha pasado alguna vez, a mí me pasaba mucho de chico y de grande también, que cuando tenemos nuestra flamante ropa nueva, nuestros flamantes zapatos nuevos, el primer día que los usamos, pasa algo y lo estropeamos. Cuando éramos niños nos compraron los zapatos y el primer día que nos íbamos a la escuela con los zapatos nuevos, había cascarita en el recreo. Y llegamos con los zapatos todos rayados, que ya no se veían ni de qué color eran. Y nos compraron los pantalones sí, padrísimos y nos echábamos una cascarita y seguro nos caíamos y le rompíamos la rodilla. Segurito. O ya más grandes, estamos en una fiesta pomposa con nuestra camisita blanca, impecable, todo fabuloso, y se nos chorrea toda de mole, ¿sí? O la famosa corbata, ¿no? Esa de seda, de araña japonesa, ¿no? Así con los ojitos de la araña, que así es súper nice, y también le hacemos algo y se nos llena toda la corbata de cosas, ¿sí? Y no les digo a las mujeres con sus vestiditos de todas las cosas que les pasan, ¿no? Que se les atora el tacón, que se les atora en X lado y ¡pum! Se rompió y cosas por el estilo. Me han contado, ¿eh? Me han contado. Yo no puedo saber eso. Pero si usted le ha pasado a eso, ¿sí? Si a alguno de ustedes les ha pasado a eso, algo de eso, pues imagínese que cuando nosotros ya nos imaginamos en la boda con nuestro traje perfecto, vestidos de santidad por el Espíritu Santo, pasa algo, empiezan a pasar pruebas en nuestra vida que empiezan a poner a prueba nuestro traje. Y muchas veces estas pruebas nos hacen que nos enojemos, que perdamos la paciencia, que dejemos de ser buenas personas. Nos hacen recordar a lo que éramos antes, ¿no? Y eso muchas veces en nosotros genera una desilusión muy grande. Posiblemente hasta nos sentimos tristes y frustrados. Decir, tanto tiempo que he pasado estudiando la Biblia, tanto tiempo que he pasado con el Espíritu Santo, para haber caído tan fácil. Y a lo mejor más de alguna vez cada uno de nosotros agarra y dice, no, pues ya no voy a ir, ya para qué, ya. Soy de lo peor, ya no voy. ¿Sí? Y pueden empezar a pasar mil cosas por nuestra mente. Pero algo que usted y yo no sabíamos es que el traje tiene una póliza de seguro. Ese seguro es para cualquier falla que pudiera presentarse. ¿Y en qué consiste esa póliza de seguro? Primera de Corintios 10:13 dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y fíjese bien lo que dice. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Entonces, Dios por su infinita fidelidad nos permitirá que la tentación no sea mayores a nosotros. Ya les he dicho que yo tengo tentaciones por las plumas verdes. O sea, imagínense cuando yo estoy con mi traje listo y ya me veo bien guapo en la boda y voy llegando y el del ballet parking empieza a agarrar todo y trae una pluma verde. Pues Dios dice por medio de esta póliza, ¿sí?, que Él me va a quitar esas tentaciones en mi vida.
y me va a mostrar otra salida. Nosotros tenemos que aprender a poner la vista y nuestro foco únicamente en Dios. Todo lo demás nos va a costar trabajo. Si nosotros ponemos nuestra vista en todo lo que está a nuestro alrededor, siempre vamos a estar tentados de una o de otra forma. Si nosotros ponemos nuestra vista en los ingresos, ¿qué cree? Si esos ingresos en nuestra vida nos van a empezar a alejar de Dios, vamos a empezar a ver anuncios por todos lados de cómo vamos a empezar a ganar dinero. O cómo puede usted ganar dinero. Si la tentación que nosotros tenemos es, por ejemplo, con las personas del sexo opuesto, llámese hombres o mujeres, seguramente va a empezar a haber 1000 personas a nuestro alrededor que van a empezar a hacer tentaciones para cada uno de nosotros. Si tenemos tentación por la pornografía, seguramente en nuestra computadora, en nuestro teléfono, en el puesto de periódicos, en donde nosotros estemos, vamos a recibir situaciones constantes para caer en nuestra tentación. Si tenemos problemas con el alcohol o con las drogas, vamos a ver que todas esas personas que jamás habíamos visto se van a acercar a nosotros y nos van a empezar a ofrecer ir a fiestas, ir a reuniones, ir a un lugar o ir al otro, con tal de que cada uno de nosotros caiga. Pero la promesa de Dios es de que si nosotros nos enfocamos en Él, todas esas situaciones que están a nuestro alrededor no nos van a poder desviar de su camino perfecto. Y tenemos que recordar que cada uno de nosotros en nuestra vida siempre vamos a estar luchando contra 3 enemigos. Contra nuestra propia carne, contra el mundo y contra el diablo. Siempre, todos los días de nuestra vida. Pero todas esas tentaciones que nos ponga el mundo, que nos ponga nuestra carne, que nos ponga el diablo, si nosotros tenemos nuestra mente fija en Dios, no caeremos. Pero más de alguno me va a decir, bueno, pero ¿qué pasa si a pesar de todo eso ya caí en el pecado? Ya me resbalé, ya caí en las garras de las lagartonas, diría mi abuela, ¿sí? O ya caí en las garras del vicio malévolo. Ya caí. ¿Ahora qué va a pasar? Dios también nos ofrece una salida para esto. En Primera de Juan 1:9 nos dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando nosotros hemos caído en algún pecado, es necesario que reconozcamos el pecado en nuestra vida. Lo tenemos que reconocer. Y una vez que lo hemos reconocido, tenemos que empezar a mostrar un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón. Tenemos que presentarnos con el Señor y confesar cada uno de nuestros pecados con Él. Pedir perdón por ellos, reconocer nuestras fallas. Si es posible, buscar por todos los medios no hacer lo mismo otra vez. Es decir, mostrar un verdadero arrepentimiento. O sea, no es lo mismo únicamente reconocer nuestras fallas que buscar no volver a caer en ellos. Son cosas diferentes. Y es algo secuencial. Primero lo reconozco, luego me arrepiento y luego de ser posible intento resarcir el daño que he ocasionado con el pecado. Cuando nosotros hacemos esto, entonces podemos estar seguros que Dios, por su fidelidad, nos preservará en santidad y seremos irreprensibles ante sus ojos. La palabra de Dios me lo está diciendo. Y si yo confío en la palabra de Dios, en su fidelidad de Dios, tengo la solución para poder estar en esas bodas del Cordero. Pasemos a la última carta, a la última parte de la carta.
los últimos detalles. Sigamos con el ejemplo de la boda. Imaginémonos que se acerca ya la fecha de la boda. Y como es una boda tan especial, el novio nos pide que todos asistamos a los ensayos previos a la boda. ¿A alguien le ha pasado eso? Tiene que ir al ensayo de cómo se deben de formar a la entrada de la iglesia, a la entrada de cómo se van a formar, y algunos hasta cómo va a ser el vals y todas esas cosas. Eso está así como que de moda hoy en día, ¿no? Asistir a la preparación de la boda. Entonces, estos ensayos van a ser en pequeños grupos y cada grupo va a estar cerca de donde nosotros vivimos. Ahí nos vamos a reunir con otras personas que también están llamados e invitados a la boda, igual que usted, y recibieron una invitación igualita a la suya. Usted va a estar llamado a ir a prepararse para esa boda junto con todos los invitados a la fiesta. Vamos a ver qué dice. Versículos 25 al 28. Hermanos, oren por nosotros. Saluden a todos los hermanos con un beso santo. Les encargo que en el nombre del Señor, que esta carta sea leída a todos los hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén. Y entonces fíjese cómo ahí nos están dando 3 instrucciones que debemos de hacer con el grupo de personas que están invitadas igual y usted que yo a esa boda, a esos preparativos para la boda. Nos vamos a juntar ahí todos aquellos que ya tenemos nuestro boleto, que hemos estado yendo con nuestro sastre, el Espíritu Santo, que nos ha estado quitando cosas que nos sobraban, que nos está poniendo cosas que nos hacían falta. Y entonces vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer en esos ensayos. ¿Qué es lo que estamos llamados a hacer usted y yo en esos ensayos? Lo primero que nos dice es que tenemos que hacer oración unos por otros. Nos pide que oremos unos por otros. Y ojo, no nos está diciendo que es algo opcional. Nos está diciendo que es algo que tenemos que hacer. Dice, hermanos, oren por nosotros. ¿Sí? No es cuando tengan tiempo, no es si nos acordamos, no es si me acuerdo, ¿sí? Es, tenemos que hacerlo. Es una instrucción. Tenemos que orar, no es opcional. Y es una actividad que nos pide que como comunidad de creyentes hagamos constantemente. Tenemos que orar. ¿Sí? Luego de eso, la segunda instrucción que nos da es que entre nosotros tenemos que empezar a buscar, a tener una mejor comunión entre todos los creyentes. Y aquí la pregunta es bien interesante. ¿A quién acostumbra usted darle un beso? A las personas que ama, mucho, a las personas de su familia, ¿sí? Y aquí nos está diciendo, saluden a todos los hermanos con un beso santo. Y no quiere decir que vamos a ir besuqueando a toda la gente que se aparezca enfrente de nosotros y que esté en la congregación, ¿sí? No, quiere decir que ese beso santo se refería a que tengan comunión con ellos, que sea un verdadero aprecio unos con otros, que estén realmente comprometidos unos con otros. Pero desgraciadamente, en nuestras comunidades de fe, esto difícilmente se da. Difícilmente, a pesar de que nos congregamos cada semana, sabemos cómo es la vida de la otra persona. Difícilmente sabemos cómo es su situación en cada una de las áreas de su vida, cómo se está llevando con sus padres, con sus hijos, en su trabajo, ¿sí? Con sus vecinos.
¿Cómo está la onda de sus preocupaciones de la tentación que ha estado pasando? ¿Cómo está su vida en cuanto al pecado que tenemos todos y cada uno de nosotros en nuestra vida? Venimos aquí, nos vemos y decimos, oh, qué bonitos nos vemos, qué guapos, qué hermosos, todos nos bañamos, nuestra mejor camisita, ya oramos, acaban las 2 horas y nos vamos. Y eso no estamos llamados a hacer. Y tampoco hacer pequeños grupos y sectitas, ¿no? Así de que este es mi grupito del Face y este es mi otro grupito del Face y yo nada más les mando mensajes a estos porque viven enfrente de mi casa. No, estamos llamados a hacer comunión todos, absolutamente todos con todos, no en pequeñas partes. Y a eso es a lo que se refiere esto, ¿sí? Entonces, estamos llamados a orar unos por otros, a hacer comunión todos los que somos parte de la iglesia. Y la tercera parte es bien interesante. Les encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. Es decir, que tengamos estudio y lectura de la palabra de Dios. La palabra que utiliza como les encargo, la traducción más exacta sería les conjuro. Pero a lo mejor ya se espantó ahí cuando escucharon la palabra conjuro. Pues quería decir les ordeno. Era una ordenanza. Les ordeno que esta carta que les acabo de leer, de mandar, de escribir, la lean todos dentro de la comunidad. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando nosotros tenemos estos servicios dentro de nuestra iglesia. Y ojo, es una ordenanza también. Entonces no es algo opcional, ¿sí? No es algo de que, oh, hoy sí lo voy a hacer, hoy sí me acordé, hoy sí tengo tiempo, hoy sí son las 12, hoy no voy a ir a ningún lado a comer, hoy no voy a ir a ningún lado a otro lado. Es algo que tenemos que hacer sí o sí, ¿sí? No dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que el día se acerca. Pero desgraciadamente se nos olvida esa parte también. Y si no tengo compromiso, entonces es cuando entro a la prédica o me congrego. Y cuando tengo cosas que hacer, pues gracias, bye, pues primero está todo lo demás. Y si me sobra tiempo, entonces empiezo a estudiar la palabra de Dios. Si se dan cuenta, esta última sección es bien interesante. Nos dice exactamente qué es lo que tenemos que hacer como comunidad de creyentes. Pero no nada más eso, sino que nos ha resuelto esa pequeña duda que tenía el rey David de que quién podrá estar en la presencia del Señor. Y nos damos cuenta que nosotros, por nuestras propias fuerzas, con lo que nosotros hacemos, nunca vamos a poder hacerlo. Nunca vamos a estar ahí. ¿Sí? Nunca vamos a tener las herramientas para poder hacerlo. Pero también nos enseña que Dios por medio del Espíritu Santo nos empieza a perfeccionar a cada uno de nosotros. Pero lo que a mí más me gusta es que nos enseña sobre la fidelidad de Dios. Nos enseña que esta fidelidad de Dios a usted y a mí nos va a perfeccionar para poder estar en la segunda venida de Cristo, seguros de que vamos a estar alabándole una eternidad. Porque es una promesa de Dios y Él siempre cumple lo que promete. Pero no nada más eso. A mí lo que me encantó de esta parte es que aparte nos va a conservar así, con ese vestido pulcro de lino fino, a cada uno de nosotros, para que podamos ser dignos de estar en su presencia. Y me gustaría que escucháramos esta pequeña alabanza
Es muy bonita. Bueno, a mí me gusta mucho. Para que recordemos la fidelidad de Dios en nuestra vida. Que cerraras tus ojos, que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Eso decirse una vez más, Señor, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, no hay nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, no hay nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Oh, dice una vez más, tu fidelidad es Gracias, Señor, porque
tú eres fiel porque nos has prometido a cada uno de nosotros, Señor, que nos perfeccionarás para poder estar contigo en la segunda venida de Cristo, Señor. Gracias por el Espíritu Santo que nos hace que seamos perfectos ante ti, Señor. Pero también sabemos que cada uno de nosotros, Señor, tiene sus diferentes debilidades en su vida, Señor, y que tenemos muchas tentaciones. Gracias, Señor, también porque tu palabra dice que por medio de tu Espíritu podemos superarlas, Señor. Gracias porque a pesar de que si alguna vez caemos en pecado, Señor, si mostramos un verdadero arrepentimiento, Señor, tu fidelidad va a ser tan grande que nada podrá apartarme de ti, Señor. Que ni mi carne, ni el mundo, ni el diablo podrán alejarme de ti, Señor. Gracias, Señor, porque tu fidelidad me muestra todo el amor que tienes por nosotros. Gracias por el sacrificio de tu Hijo, Señor, en la cruz, que nos permite tener esas promesas que vienen en la Biblia, Señor, para cada uno de nosotros como miembros de tu iglesia, Señor, como miembros de esa novia perfecta, que seremos perfeccionados para estar en tu presencia, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Héctor. Voy a terminar la